Dicen que el infierno arde, pero en el invierno de 1941, el infierno se congeló. El rugido de los motores alemanes se mezclaba con el silbido del viento helado. 3 millones de hombres marchaban hacia el este, convencidos de que nada podía detenerlos. Eran los hijos del Tercer Reich, la maquinaria más temida del planeta. Su objetivo: aplastar a la Unión Soviética antes de que llegara la nieve. El 22 de junio comenzó la Operación Barbarroja. Al amanecer, los cielos se abrieron con el estruendo de miles de aviones. La tierra tembló bajo los tanques Panzer. Era la invasión más grande de la historia, una guerra relámpago que prometía gloria y solo trajo miseria. Durante los primeros meses, el avance alemán fue devastador. Las divisiones soviéticas se desmoronaban una tras otra. Kiev, Minsk, Smolensk, nombres que se convirtieron en ruinas humeantes. Las tropas alemanas creían que Moscú caería en semanas. Los oficiales brindaban por la victoria en los pueblos ocupados, mientras los campesinos enterraban a sus muertos bajo la escarcha. Moscú será nuestra antes de Navidad, decían las cartas que los soldados enviaban a casa. Pero la realidad comenzó a cambiar lentamente. El sol desapareció más pronto, el barro se hizo espeso y las ruedas quedaban atrapadas. El viento empezó a morder la piel. Los mapas, que en Berlín parecían tan claros, no mostraban el enemigo más temido, el invierno ruso. Las temperaturas cayeron a 40 grados. El acero se rompía con un simple golpe. El aceite de los motores se congelaba dentro de los tanques. Las armas dejaban de disparar. Las botas se pegaban al suelo, y los hombres, sin ropa de invierno, comenzaban a morir de frío mientras dormían. El general Franz Halder escribió en su diario: "El invierno ha llegado demasiado pronto y demasiado fuerte". Las líneas de suministro se congelaban igual que los cuerpos. Los caballos morían en los caminos y las columnas de transporte quedaban enterradas bajo la nieve. Los soldados cortaban trozos de madera para encender fuego, pero el viento los apagaba antes de que el calor llegara a sus manos. Cada noche, los hombres se acurrucaban junto a los tanques, esperando que el motor encendido los mantuviera con vida unas horas más. El amanecer traía silencio, silencio, y cuerpos rígidos, cubiertos de escarcha. Las botas ya no marchaban, solo arrastraban el peso del miedo. Los soldados empezaban a comprender que ya no luchaban contra los soviéticos, luchaban contra el invierno. Un enemigo invisible, sin rostro, sin compasión. Mientras tanto, el ejército rojo se movía como sombras sobre el hielo. Los soviéticos, nacidos en el frío, sabían esperar. Avanzaban con esquís, cubiertos de nieve, invisibles hasta el último segundo. Y cuando los alemanes estaban más débiles, los ataques comenzaron. El sonido del acero helado fue reemplazado por el rugido de las ametralladoras soviéticas. El frente alemán se quebró. Los hombres del Reich, que creyeron dominar el mundo, ahora morían en un mar blanco sin final. En las noches más largas, algunos decían escuchar voces, susurros entre el viento, como si el invierno mismo se riera de ellos. La guerra relámpago se había convertido en un infierno lento, un infierno sin fuego, porque en Rusia incluso el infierno puede congelarse. El verano de 1941 era luminoso, cálido y mortal. El ejército alemán avanzaba como una avalancha de acero. Cada día, los titulares en Berlín hablaban de una nueva victoria. Cada semana, una ciudad soviética caía ante la Cruz Negra de la Wehrmacht. Los corresponsales escribían: "Nunca una campaña militar ha sido tan rápida, tan precisa, tan perfecta". Y lo era. Los aviones de la Luftwaffe dominaban el cielo. Los Panzer devoraban kilómetros sin descanso.
Los soldados marchaban cantando, convencidos de que eran los dueños del destino. Los soviéticos, sorprendidos por el ataque, retrocedían en desorden. Miles de prisioneros, miles de cuerpos, miles de kilómetros conquistados. Las columnas alemanas se extendían como una serpiente de hierro a través de los campos ucranianos. El polvo cubría los uniformes, pero el orgullo brillaba en los ojos. Los generales confiaban ciegamente en la Blitzkrieg, la guerra relámpago que había aplastado a Francia en semanas. La estrategia era simple: golpear rápido, rodear al enemigo, destruirlo y avanzar. Y durante un tiempo funcionó. En el frente norte, las tropas del mariscal von Lieb marchaban hacia Leningrado. En el centro, von Bock avanzaba hacia Moscú. Y en el sur, Guderian y Kleist rompían las defensas soviéticas camino a Kiev. Cada comandante creía que la victoria final estaba a su alcance. Pero entre las sombras del éxito empezaban a surgir señales que nadie quería ver. Las líneas de suministro se alargaban demasiado. Los tanques necesitaban combustible que no llegaba. Las carreteras de tierra se convertían en barro. El enemigo, aunque en retirada, no desaparecía. Se reorganizaba. Aún así, Hitler exigía más velocidad, más territorio, más conquistas. La arrogancia era tan fuerte como el fuego de los cañones. Los oficiales miraban los mapas y discutían entre sí. ¿Avanzar hacia Moscú o ayudar al sur en Ucrania? Cada minuto perdido era una oportunidad que se escapaba. Pero el Führer no escuchaba a sus generales. El orgullo había sustituido a la estrategia, y mientras en Berlín se hablaba de la victoria total, en el frente los hombres comenzaban a cambiar. La fatiga se instalaba en sus rostros. Las cartas que antes hablaban de gloria ahora mencionaban el cansancio, los compañeros caídos y la extraña sensación de que el enemigo no estaba derrotado, sino esperando. Avanzamos sin parar, pero algo no está bien, escribió un soldado alemán cerca de Smolensk. Los rusos huyen, pero vuelven. En los bosques, los partisanos atacaban las columnas de transporte. Por la noche, los cielos se llenaban de fuego. Cada kilómetro conquistado costaba más vidas que el anterior, y en el horizonte, algo invisible comenzaba a moverse. Nubes grises, viento frío, un olor que los veteranos reconocían, el preludio del invierno. Aún así, los discursos en la radio repetían la misma mentira. La victoria está cerca. Moscú caerá en cuestión de días. Los soldados creían porque querían creer, pero la naturaleza, paciente y cruel, preparaba su venganza. El avance seguía, sí, pero ya no era un rugido triunfante. Era el eco distante de un ejército que no sabía que estaba caminando hacia su tumba. El otoño llegó disfrazado de esperanza. Las hojas caían sobre los campos destruidos y los generales alemanes seguían creyendo que Moscú estaba al alcance de la mano. Las órdenes eran claras: avanzar, sin detenerse. Pero la tierra ya no era tierra, era barro, barro infinito. Los tanques quedaban atrapados, las botas se hundían hasta los tobillos y cada paso hacia adelante era una batalla contra el fango. Los soldados llamaban a esa pesadilla Rasputitsa, el barro ruso, espeso como la muerte, que devoraba todo. Las carreteras desaparecían, los camiones se hundían hasta los ejes, los caballos morían exhaustos tirando de los cañones. Aún así, las órdenes seguían llegando. Avanzar, avanzar, avanzar. El orgullo del Reich no admitía pausas. El mismo orgullo que había conquistado Europa, el mismo que ahora cegaba a sus líderes. Los hombres de Guderian miraban el horizonte con los ojos vacíos. El humo de los pueblos quemados se mezclaba con la niebla, y el olor a gasolina y sangre flotaba sobre los campos. Las noches se hacían más largas.
El sol ya no calentaba, y en cada amanecer, la escarcha se aferraba a los uniformes como una advertencia. En los puestos de mando, los mapas seguían llenos de flechas y líneas rojas, pero esas flechas no mostraban el hambre, ni el cansancio, ni el miedo que crecía en el corazón de cada soldado. Los informes hablaban de victorias, pero los diarios personales contaban otra historia. Tenemos frío, tenemos hambre, Moscú no está más cerca, solo más lejos. Los soldados rompían las culatas de sus rifles para usarlas como leña. Quemaban cajas de munición vacías para calentarse las manos. El agua en las cantimploras se congelaba y los motores rugían durante la noche solo para que los hombres no murieran dormidos. Mientras tanto, el alto mando discutía. Hitler exigía tomar Moscú a cualquier precio. Los generales advertían que el invierno estaba cerca, pero el Führer no escuchaba. Los rusos están derrotados. Solo hace falta un último golpe. Ese golpe nunca llegó. Lo que llegó fue el invierno. Los primeros copos de nieve cayeron sobre los cascos alemanes como una burla. Al principio, algunos se rieron, creyeron que no sería tan grave, que el frío no podía detenerlos. Pero cuando la nieve cubrió los cañones, cuando las manos dejaron de sentir el gatillo, la risa se apagó. Los uniformes de verano se congelaban como piedra. Las mantas no bastaban. Los dedos se volvían negros. El agua se convertía en hielo dentro de las cantimploras. Los heridos pedían ser disparados antes de morir congelados. Las órdenes de Berlín seguían siendo las mismas. Resistan, mantengan la línea. Pero la línea ya no existía. Solo quedaban hombres, esparcidos, medio ciegos por el frío, que miraban el vacío y escuchaban cómo el silencio devoraba el campo de batalla. Aún así, los discursos de radio hablaban de honor, de valor, de victoria. Palabras vacías que llegaban a oídos congelados. El enemigo está roto, decían, pero los únicos que se rompían eran ellos mismos. La arrogancia que había impulsado el avance ahora era una cadena. El Reich había conquistado territorios, pero perdió algo mucho más valioso: la cordura. Los generales ya no daban órdenes, solo esperaban. Esperaban el amanecer, esperaban suministros, esperaban milagros. Pero lo único que llegaba era el viento helado del norte. En los pueblos abandonados, las sombras del ejército rojo se movían entre las ruinas. Los soviéticos observaban, silenciosos, pacientes. Sabían que el invierno luchaba de su lado. Los alemanes aún creían que podían resistir. Pero la historia ya había decidido otra cosa. El orgullo había sido su motor. Y ahora era su perdición. La nieve cayó sin aviso. Primero fueron copos pequeños, que los soldados observaban con una sonrisa cansada. Después, una cortina blanca, espesa, interminable. En cuestión de horas, la estepa desapareció bajo un manto de hielo, y el ejército más poderoso del mundo quedó atrapado. Las temperaturas bajaron a 40 grados. Las armas dejaron de funcionar. El aceite de los tanques se convirtió en piedra. Los motores, que antes rugían con orgullo, se apagaban con un gemido débil. El acero se quebraba. Las balas se congelaban dentro de las recámaras. Nada se movía. Nada vivía. Los soldados intentaban respirar, pero el aire helado quemaba los pulmones. Sus pestañas se cubrían de escarcha. El sudor se convertía en cristales que cortaban la piel. Dormir significaba morir. Y morir se volvió demasiado fácil. Cada noche, el hielo reclamaba más vidas que las balas. En los refugios improvisados, los hombres se abrazaban unos a otros buscando calor. Al amanecer, algunos ya no despertaban. Sus cuerpos quedaban rígidos,
los ojos abiertos, la expresión tranquila, demasiado cansados incluso para morir con miedo. El enemigo invisible era el frío, el viento, el silencio. El invierno se había convertido en un depredador, un monstruo que no descansaba, que mataba sin disparar. No hay enemigo más fuerte que la naturaleza rusa, escribió un soldado en su diario antes de congelarse. Hemos conquistado media Europa, pero aquí somos niños perdidos en la nieve. Las botas se rompían, las ropas se congelaban, los dedos se volvían negros y caían como ramas muertas. Los médicos cortaban miembros con cuchillos sin esterilizar porque las heridas se infectaban en minutos. El dolor era tan intenso que algunos se arrastraban fuera de los campamentos para no gritar. En el frente, los oficiales intentaban mantener la disciplina, pero ya no había órdenes, solo instinto. Los hombres buscaban comida en cadáveres, bebían agua derretida de la nieve sucia. El olor a muerte impregnaba todo. Los caballos, congelados de pie, parecían estatuas. Las columnas de camiones se transformaban en cementerios de metal. Las armas se cubrían de escarcha, las manos se agrietaban hasta sangrar. El Reich, que había prometido dominar el mundo, ahora no podía dominar su propio cuerpo. Y mientras tanto, los soviéticos observaban, esperaban el momento exacto. El general Zhukov sabía que el invierno era su aliado. Los rusos avanzaban con abrigos gruesos, sus tanques T-34 seguían moviéndose sin dificultad. Sus soldados, entrenados en el frío, parecían fantasmas que surgían entre la ventisca. El contraataque comenzó con el amanecer. Miles de cañones soviéticos abrieron fuego. El sonido rebotó en la nieve como un trueno sin fin. Los alemanes, ciegos por el frío y el miedo, apenas podían responder. Los proyectiles destrozaban las trincheras, los cuerpos se mezclaban con el hielo, el cielo se volvía rojo. Los mensajes por radio eran desesperados, sin municiones. Las armas no funcionan. Necesitamos refuerzos. Pero las líneas estaban muertas, congeladas, igual que los hombres. En Berlín, Hitler gritaba órdenes imposibles. Resistid, Moscú está a nuestro alcance. Pero Moscú no estaba al alcance. Estaba detrás de una muralla de fuego, hielo y sangre. El orgullo del Reich se derrumbó. Los soldados empezaron a rendirse, no por cobardía, sino porque el cuerpo ya no podía más. Los que intentaban huir eran atrapados por la nieve. Los que se quedaban morían congelados en sus puestos. El invierno ruso no distinguía entre héroes o cobardes, solo devoraba. Las fotos que sobrevivieron muestran a hombres irreconocibles, sus rostros hinchados, sus ojos vacíos. No parecían soldados, parecían sombras. El ejército que había marchado orgulloso hacia Moscú ahora era un ejército de espectros perdidos en un mar blanco. El invierno no fue nuestro enemigo, diría más tarde un superviviente, fue nuestro juez. Y su sentencia fue definitiva. La operación Barbarroja había terminado, no con una explosión, sino con un suspiro helado, perdido en la nieve eterna de Rusia. El invierno ya había hecho su trabajo. El ejército alemán no era una fuerza de conquista, era una masa de sombras, rotas, hambrientas, congeladas. Y entonces llegó Zhukov. Mientras los alemanes luchaban por sobrevivir, en Moscú se estaba gestando una tormenta diferente, la venganza. El mariscal Georgi Zhukov observaba los mapas con la frialdad de un cirujano. Conocía cada punto débil, cada flanco extendido, cada división alemana demasiado lejos del resto. El invierno era su aliado, el enemigo, un animal herido. El 5 de diciembre de 1941, Zhukov dio la orden que cambiaría el curso de la guerra. Ataquen.
Más de 1 millón de soldados soviéticos, apoyados por miles de tanques T-34 y artillería pesada, se lanzaron sobre las posiciones alemanas. El rugido fue ensordecedor. El suelo tembló. Los cielos se iluminaron con el fuego de miles de cohetes Katyusha. Los alemanes, atrapados por el hielo, no pudieron responder. Sus armas no disparaban. Sus tanques no se movían. Sus hombres no podían correr. Eran objetivos perfectos. Los soviéticos avanzaban como una marea roja, gritando ¡Hurrá! Entre la ventisca. Los T-34 atravesaban los restos de los Panzer congelados. Las bayonetas brillaban bajo la nieve. No había piedad. No había pausa. Solo venganza. Los mensajes desde el frente eran desesperados. Hemos perdido contacto con 3 divisiones. Los rusos nos atacan desde todas partes. El frente se desmorona, pero desde Berlín la respuesta era siempre la misma. Resistan. Hitler se negaba a retroceder. Creía que una retirada sería una traición, pero sus hombres ya no luchaban por la victoria, sino por minutos de vida. En las carreteras cubiertas de nieve, las columnas alemanas se convertían en cementerios móviles, camiones ardiendo, cuerpos congelados, caballos desplomados bajo el peso de la desesperación. El frente se rompió y por primera vez el ejército alemán empezó a retroceder. Los soviéticos no se detenían. El viento helado era su escudo, la nieve su aliada. Cada colina conquistada, cada trinchera tomada, era una respuesta a los millones de muertos que la invasión había dejado atrás. Zhukov no gritaba, no celebraba, solo observaba los mapas, trazando nuevas líneas con precisión inhumana. Sabía que no estaba ganando una batalla, estaba escribiendo una lección. Nunca humilles a un enemigo que aún respira. El invierno que había congelado al infierno ahora ardía con fuego soviético, y el ejército que se creyó invencible descubrió lo que significa desafiar a Rusia en su propio terreno. Los alemanes huían entre la nieve, perdidos, desorientados, perseguidos por un enemigo invisible. No era solo el ejército rojo, era la propia tierra, el viento, el hielo, la historia misma, castigando su arrogancia. A finales de enero, la ofensiva había empujado a los alemanes más de 200 kilómetros hacia el oeste. Moscú estaba a salvo. El mito de la invencibilidad del Reich se había roto para siempre, y en medio del silencio blanco, Zhukov observó el horizonte. Sabía que la guerra estaba lejos de terminar, pero también sabía algo más. El invierno había cambiado de dueño. Durante meses, el Reich había creído que nada podía detenerlo, ni ejércitos, ni fronteras, ni Dios. Habían conquistado Europa con una velocidad que parecía sobrenatural, y en su orgullo pensaron que Rusia sería solo otro mapa por colorear. Pero el invierno no se dibuja, se sobrevive o te devora. A medida que la contraofensiva soviética avanzaba, los alemanes comprendieron la magnitud de su error. No habían invadido un país, habían despertado una fuerza ancestral, una tierra que se defendía con el clima, con el hambre, con la paciencia. Las columnas de soldados que alguna vez marcharon con cantos y banderas ahora caminaban en silencio, los rostros cubiertos de escarcha, los ojos vacíos. No eran guerreros, eran fantasmas. En las trincheras, el hielo cubría los cuerpos de los caídos. Algunos seguían en posición de disparo, congelados en el tiempo. Otros abrazaban a sus compañeros muertos, como si el calor pudiera volver. Los cuervos revoloteaban sobre los campos blancos. El viento aullaba entre los restos de los Panzer, como si el propio infierno se burlara de ellos. El frío no tiene ideología, escribió un soldado alemán. No sabe quién es el enemigo, solo mata.
Las líneas de suministro estaban destruidas, el combustible escaseaba, los hombres quemaban sus propias botas para calentarse, rompían los muebles de las casas abandonadas para alimentar pequeñas hogueras. El humo se elevaba sobre la nieve como cruces negras. Los oficiales intentaban mantener el control, pero incluso ellos sabían la verdad. La guerra ya no era contra los soviéticos, era contra el invierno, y esa guerra estaba perdida. Los mensajes desde el frente eran cada vez más cortos, más rotos, sin munición, sin comida, sin esperanza. En Berlín, Hitler hablaba de resistencia heroica, de sacrificio, de gloria, pero los soldados solo veían la nieve, infinita, silenciosa. La gloria no calienta, el honor no sustituye al pan. A veces, durante la noche, los soldados escuchaban el eco lejano de motores. Pensaban que eran refuerzos, pero eran los tanques soviéticos avanzando sin descanso, moviéndose como sombras sobre el hielo. Los T-34 cortaban las líneas alemanas una tras otra. No se detenían. Los hombres de Zhukov sabían que cada kilómetro ganado era una venganza por los millones de muertos en el verano anterior. En los pueblos, los campesinos rusos observaban el retroceso alemán sin alegría, sin piedad. Habían visto arder sus hogares, morir a sus familias, y ahora solo quedaba el silencio de la justicia helada. La arrogancia alemana había construido un mito, el de la máquina perfecta, el ejército invencible. Pero la nieve no entiende de máquinas, solo de resistencia. Cada tanque detenido era una tumba de acero, cada oficial caído, una lección escrita en sangre. El Reich se desangraba y Moscú seguía en pie, como una herida abierta que no dejaba de sangrar orgullo alemán. El invierno ruso no solo había derrotado a los invasores, había roto su espíritu. Los hombres ya no hablaban de victoria, solo de sobrevivir un día más. El general Guderian, que había prometido llegar a Moscú antes de Navidad, ahora escribía en su diario: «Ya no luchamos por conquistar, luchamos para no desaparecer». Y esa era la verdad. El precio de la arrogancia no se paga con medallas, se paga con silencio, con cuerpos enterrados bajo la nieve, con nombres que el viento borrará. Cuando el viento se detuvo, cuando los disparos cesaron y solo quedó el silencio, la nieve cubría todo: tanques, cuerpos, esperanzas. No había vencedores, solo supervivientes. La Operación Barbarroja, la mayor invasión militar de la historia, había terminado con un susurro helado. De los 3 millones de hombres que cruzaron la frontera soviética en junio de 1941, más de la mitad no regresó jamás. El ejército que había aplastado Europa se había disuelto en la nieve de Rusia. Moscú seguía en pie. Su gente, que había cavado trincheras con las manos, que había resistido bombardeos, hambre y miedo, miraba ahora el horizonte con lágrimas congeladas. La ciudad no había caído, y con ella tampoco había caído la esperanza. Los alemanes, agotados, retrocedían lentamente, dejando atrás los restos de su arrogancia, miles de tanques destruidos, millones de municiones perdidas y un mito hecho pedazos: el mito de la invencibilidad alemana. En Berlín, los discursos cambiaron de tono. La victoria inevitable se convirtió en resistencia heroica, pero las cifras hablaban solas. Más de 800.000 bajas alemanas en solo 6 meses, y lo peor aún no había llegado. Zhukov, el mariscal del invierno, observaba el mapa con su eterna calma implacable. Sabía que esta victoria no era el final, sino el comienzo de una guerra aún más brutal. Pero también sabía que algo había cambiado para siempre. El mundo había visto caer al gigante. La Wehrmacht, símbolo del poder absoluto, había sido detenida no solo por balas, sino por una voluntad más fuerte que el acero.
la voluntad de un pueblo que se negó a morir. No fue el frío el que nos salvó, diría un veterano soviético años después. Fue el alma rusa, el alma que no se rinde, ni siquiera cuando todo está cubierto de hielo. Los historiadores lo llamarían el punto de inflexión, el invierno que detuvo al infierno, la batalla que cambió el destino del siglo XX. En las fotografías que sobrevivieron, los ojos de los soldados, rusos y alemanes, cuentan la misma historia: el horror, la pérdida, el agotamiento, pero también el despertar. Porque en ese invierno la humanidad aprendió que el orgullo tiene un precio, que ninguna máquina es invencible y que la guerra no siempre la gana quien dispara más, sino quien resiste más. Los ecos de aquel invierno aún resuenan. El hielo se derritió, los cuerpos fueron enterrados, pero las lecciones quedaron grabadas en la memoria del mundo. Zhúkov continuaría su marcha, liberando Stalingrado, Kursk, Varsovia, hasta levantar la bandera roja sobre Berlín en 1945. Su camino comenzó en el invierno de 1941, cuando el frío se convirtió en arma y la historia cambió para siempre. La nieve cayó de nuevo ese año, cubriendo los restos de los tanques y los nombres olvidados. El viento sopló sobre los campos silenciosos, llevándose consigo las últimas palabras de los que no regresaron. Así mueren los imperios, escribió un soldado anónimo, no con un grito, sino con el silencio del invierno. Y en ese silencio nació la victoria.